Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Qué gusto poder tenerles nuevamente en este nuevo webinar, el último de los webinars que vamos a trabajar de la mano de Cristian Castillo. Hemos venido ya trabajando a lo largo de la anterior semana y esta semana sobre un tema maravilloso como es el Moodle. Hemos aprendido muchísimo gracias al conocimiento que nos ha impartido Cristian. Hemos tenido muchísima información que estamos seguros que vamos a poder ir replicando en nuestras clases virtuales. Hemos aprendido acerca de los fundamentos para el diseño de cursos virtuales en Moodle, también lo que es la comunicación sincrónica y asincrónica. Aprendimos lo que es la configuración tecnopedagógica de los recursos en Moodle. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro aprendiendo qué y cómo configurar la tecnopedagogía tecnopedagógica de las actividades en Moodle. Hasta me trabo de la emoción de aprender. No se olviden que hoy es el último webinar de Cristian y pueden acceder a la certificación por 40 horas académicas. Ustedes saben que toda formación tiene que tener una certificación que avale este conocimiento y que pueda servirles para sus ascensos profesionales, para los concursos de mérito y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para garantizar su desarrollo personal, social y profesional. Para realizar el depósito por esta certificación, pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2001. Es muy importante que cuenten con una certificación que avale cada uno de los conocimientos que ustedes van adquiriendo para que así tengan un soporte, un documento que avale esta formación que ustedes están teniendo. Les recuerdo la metodología de trabajo. Vamos en primer lugar a escribir una recomendación en nuestra fanpage de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Además, debes escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios deben ir resumiendo lo aprendido a lo largo de la capacitación con Cristian y nosotros tomaremos estos comentarios como constancia de tu asistencia. Así es que es muy importante que comentes lo que vas aprendiendo. Y también comparte este webinar con un grupo de amigos y ayúdanos a que nuestra comunidad virtual sea más grande y podamos llegar a más rincones del país y de Latinoamérica. No perdamos más tiempo, Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Puedes compartir tu pantalla. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto. Ya como pasa el tiempo enseguida, ya estamos en el último webinario justamente para poder cerrar esta capacitación, como dice Fernanda, bastante interesante para poder utilizar Moodle, ya que es un sistema de gestión de aprendizaje, un LMS, el más utilizado actualmente en varias instituciones. Justamente hemos trabajado algunos temas que son bastante importantes, como mencionaba Fernanda. Listo. Directamente vámonos ya a nuestro último tema, lo que se refiere ya a la configuración tecnopedagógica de actividades. Recordarán que el día lunes trabajamos lo que se refiere a la configuración tecnopedagógica de recursos, donde les daba algunas sugerencias y vimos todos los recursos que cuenta Moodle. El día de hoy vamos a trabajar netamente las actividades. Dentro de las actividades les voy a proponer algunas situaciones, lo que se refiere a las calificaciones, ¿sí? Y si Dios lo permite el tiempo, vamos a trabajar lo que se refiere a las insignias, que justamente fue un tema que nos pidieron el día lunes, ¿sí? Listo, vamos a ver 3 grandes temas en lo que se refiere ya a las generalidades de este tema, el aspecto tecnopedagógico que debe tener o tomar en cuenta usted al momento de elaborar una actividad en Moodle o en educación virtual, ¿sí? Y luego vamos a trabajar ya lo que se refiere a las actividades en sí con nuestra plataforma de pruebas que estamos trabajando con 1000 aulas, ¿sí?
Listo, vamos a comenzar. Justamente, uno de los aspectos pedagógicos que usted tiene que tomar en cuenta es las características que va a tener su actividad para poder trabajarla en educación virtual, ¿sí? En primera instancia, les propongo como una pequeña planificación justamente para que ustedes la tengan en cuenta y puedan organizar básicamente su actividad. Comenzamos con un nombre de la actividad, ¿sí? Es preferible que, obviamente, como les decía en los anteriores webinarios, que tanto los recursos como las actividades estén relacionados obligatoriamente con el objetivo que ustedes se planteen en el curso, con el objetivo que tengan la unidad o en su asignatura, ¿sí? Obviamente también tiene que tener un objetivo de la actividad que puede, como puede ser el mismo que desea alcanzar usted con el curso, ¿sí? Luego tenemos qué tipo de actividad yo quiero realizarla. Y en función a este detalle, usted va a seleccionar la mejor herramienta que tiene Moodle para que pueda adaptar directamente este aprendizaje, ¿sí? Tenemos lo que se refiere ya a actividades de análisis, de síntesis, de investigación, de resolución de problemas, una actividad de interacción o de comunicación, recordando que en este tipo de comunicación puede ser una comunicación asincrónica o sincrónica. Y de igual forma, algún tipo de actividad donde se construya colaborativamente el conocimiento, donde influyen todos los participantes del aula o todos los estudiantes del aula, incluyéndolo también a los docentes que vayan a estar vinculados a esto. ¿Qué dinámica de trabajo yo voy a utilizar? ¿Sí? ¿Va a ser un trabajo individual? ¿Va a ser un trabajo grupal? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? Luego tenemos ya los recursos y los materiales. Es decir, aquí vamos a poner ciertas directrices para que puedan cumplir las actividades los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros queremos que previamente vean algún video, vean o analicen algún tipo de documento de información, que justamente les indicaba en el anterior webinario para el diseño de recursos. Entonces, aquí justamente tenemos que poner esta información. Luego, ¿qué tipo de estrategia de evaluación usted la va a utilizar? ¿Va a ser de una de autoevaluación? ¿Va a ser de coevaluación que estén en una evaluación de pares? ¿O es netamente de evaluación? Y luego de eso, usted ya va a redactar las directrices que desea que hagan el estudiante. En lo que se refiere a las directrices, como decimos en la presentación, tiene que ser lo más concreto, lo claro y sobre todo que sea un reto para el estudiante, que no sea, digámosle así, monótono o repetitiva al momento de trabajar yo Moodle, sino más bien que sea algo innovador, que diga, es que el profe me está indicando algo que yo lo voy a poder hacer mejor de lo que le espera el docente. Entonces, justamente esa es la idea de una actividad. Ya luego se plantean algunos pasos justamente para poder armar ya una actividad, además de la planificación que les pude compartir, ¿sí? Como digo, siempre vamos a partir desde un objetivo, ¿sí? Obviamente tiene que estar ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje, con que tenga relación con el objetivo que usted se planteó en su asignatura, ¿sí? Luego tenemos otra sugerencia en la cual le decimos diseñar las directrices en una forma concreta, en una forma muy directa, como sabemos decir coloquialmente, que no sea mucha lata, sino más bien, mira, necesito que hagas esto bajo estos lineamientos o bajo este formato, bajo estas directrices, ¿sí? Luego tenemos ya como sugerencia el elaborar, tal vez si es una actividad grande o compleja, digámosle así, elaborar como recursos complementarios un ejemplo de esa actividad, un ejemplo de esa tarea, de tal manera que el estudiante tenga una forma también de autoevaluarse antes de enviar su actividad. Es decir, mira, es que mi profe me dijo o me dio un ejemplo así, entonces yo puedo hacerlo de tal manera, o yo aumenté tal situación, o me falta tal situación. Entonces, la idea es justamente que en los recursos complementarios hayan esos detalles para que le pueda orientar y le pueda ayudar al estudiante a trabajar directamente ya con sus actividades, ¿sí? Luego de eso,
Hay un factor muy importante que les he estado mencionando en los últimos webinarios, ¿sí? Que es justamente ante cualquier tipo de desarrollo, ya sea de recurso, de actividad, la organización del aula, depende mucho de su creatividad, la creatividad del docente. Justamente, Moodle tiene algunas alternativas que pueden ser útiles para poder alcanzar un objetivo de aprendizaje, pero yo creo que lo prioritario es respecto a la creatividad que el docente demuestra para poderle llegar al estudiante. Justamente ayer conversaba con una estudiante, ¿sí? En la cual me decía, pero ¿cómo hago yo una clase de concurso? ¿Cómo hago algo dinámico? ¿Sí? Tranquilamente lo puede realizar con una actividad dentro de una comunicación sincrónica, por ejemplo. Entonces hay algunas alternativas donde, como les digo, demanda mucho la creatividad del docente para poder tener una aula dinámica, una aula interactiva, donde el estudiante se sienta a gusto poder trabajar, ¿sí? Listo. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos ya tecnopedagógicos que usted debe tomar en cuenta al momento de trabajar una actividad o de trabajar ya en Moodle, ¿sí? Obviamente la calificación o la nota, el puntaje, ¿sí? Influye mucho también para el estudiante. Pero adicionalmente, en cualquier tipo de actividad, usted tiene que poner una realimentación. No solo el numerito de que 10 sobre 10 o 100 sobre 100, sino más bien algo que le motive al estudiante a continuar. Estuvo bien su tarea, o si estuvo mal, rectificarle, decirle, mira, faltó tal situación que puedas mejorarle, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que estar enfocados al momento de planificar una actividad en contestarnos dos preguntas. El primero, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? Y luego, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Es decir, una actividad no se la pone solo como sabemos decir, eh, en forma de relleno, decir, bueno, voy a poner a hacerles esto como tarea para poder completar cierto tiempo, sino más bien que tiene que estar orientado a un objetivo, orientado a un elemento que debe tener el estudiante para poder relacionar con su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, para ustedes estas tres definiciones no son nada nuevas, ¿sí? En lo que se refiere al aspecto tecnopedagógico, sí debemos tratar de agrupar nosotros a lo que se refiere a la evaluación diagnóstica, a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa. Justamente aquí les muestro un ejemplo, ¿sí? De cuáles son las herramientas que tenemos en Moodle para poder desarrollar este tipo de actividades. En lo que se refiere a una evaluación diagnóstica, tranquilamente lo puede realizar con una encuesta, ¿sí? En lo que se refiere ya a una evaluación formativa, usted puede tener actividades individuales, ¿sí? Que puede ser tranquilamente tareas y cuestionarios. Y lo que se refiere a las actividades colaborativas, usted puede elaborar un foro, puede elaborar una wiki, un taller, un glosario, entre otros. Luego de eso tenemos ya lo que se refiere a la evaluación sumativa. ¿Sí? Esta evaluación sumativa podemos realizarla como una tarea integradora, ¿sí? Como un cuestionario o como un mismo taller. ¿Cuál es la diferencia básicamente en Moodle de estas dos grupos de actividades individuales y colaborativas o grupales? Las diferencias básicamente que las actividades individuales solo va a ver la realimentación el propio estudiante que le envió, ¿sí? Y obviamente el docente en sí, pero no va a tener acceso a otro compañero u otro miembro del aula a esa información. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, cuando ya es una actividad colaborativa, todas las personas que estén matriculadas en el aula va a ver los aportes de los compañeros, ¿sí? Es el hecho, por ejemplo, de los foros, que todo visualizan eh, el- la información que se trabaja ya directamente ya en Moodle, ¿sí? Entonces, como sugerencia, las tres tipos de evaluaciones que nosotros podemos trabajar ya en Moodle, ¿sí? Luego está estos pasos, ¿sí? Justamente para ya la ejecución en sí de la actividad.
Obviamente partimos de la planificación de la evaluación, ya sea diagnóstica, formativa o sumativa. Luego de eso ya la ejecutamos, ya la trabajamos con los estudiantes, ¿sí? Nosotros recogemos la información que obtuvimos de este tipo de información. Realizamos una valoración donde agregamos una realimentación, donde agregamos un puntaje, ¿sí? No necesariamente usted debe, como siempre, trabajar con números, digámosle así. Una evaluación también puede ser cualitativa, en la cual usted le indica que está bien, que está mal o que está regular, por decirle así. O al mismo tiempo ya la evaluación tradicional, digámosle así, de un puntaje. Ya luego de eso, que usted ya tiene toda la información de sus estudiantes, en la cual usted determina si estuvieron que se aprendieron o no básicamente de un tema o del objetivo que usted planteó la evaluación, ahí usted tiene que tomar una decisión, ¿sí? Decisión en el sentido de tal vez reforzar un tema específico o al mismo tiempo de ampliar la información, ¿sí? A lo mejor no hace falta mucho de decir, mira, es que definitivamente no entendieron este tema, pero sí a lo mejor necesitan mayor información, mayores ejemplos o necesita obviamente tal vez repetir el tema, pero va a depender obviamente de los resultados que usted vaya a trabajar con sus estudiantes, de tal manera que usted tome una decisión adecuada. Lo que no puede realizar es que teniendo los resultados decir, bueno, ya nada, pues ya mejorarán en el siguiente semestre o en el siguiente ciclo, sino más bien tomar las decisiones en ese momento que le permitan a usted alcanzar el objetivo que se planteó con sus estudiantes. Ya luego tenemos lo que se refiere a las rúbricas de evaluación, ¿sí? Obviamente, en lo que se refiere ya a la evaluación, ustedes me dirán, mira, es que yo necesito evaluarles sobre un puntaje o puedo hacer una evaluación cualitativa. Una de las herramientas más útiles y más eficientes, digámosle así, que yo las considero es una rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación le permite a usted como docente realizar una evaluación mucho más objetiva, ¿sí? Al estudiante no necesariamente, como decíamos antes, me va a calificar por la cantidad, sino más bien por la calidad. ¿A qué me refiero al uso de las rúbricas? Usted en las rúbricas pone criterios, ¿sí? Y pone ítems en la cual le dice, mira, tú tienes que cumplir, me estoy inventando, agregar bibliografía a través de normas APA para poder agregar, no sé, referencia respecto a tu trabajo, ¿sí? Y usted les puede decir, mira, mínimo tienes que poner 4 bibliografías o mínimo 5, por decir, y de ahí ir como calculando respecto a a la valoración de cada ítem que usted vaya a poner. Puede decir, mira, por los 4 bibliografías tú vas a tener 2 puntos. Si solo pusiste 3, vas a tener 2. Si solo pusiste 1, vas a tener 1 punto. Si no pusiste nada, tendría 0. Entonces es como una forma mucho más factible para poder el estudiante también aterrizar de qué me van a evaluar. De decir, mira, es que el profe me va a evaluar redacción, me va a evaluar la cantidad o el número de palabras, que también lo podemos hacer en Moodle. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos a usted le va a permitir hacer una evaluación mucho más objetiva, ¿sí? Entonces, justamente en el enlace les muestro dos ejemplos en lo que se refiere al Sidre Share, es respecto a un banco de rúbricas que tiene en este repositorio y usted puede tomar como referencia. Y en cambio, la aplicación de Rubistar es una aplicación que usted puede crear una rúbrica con base a un ejemplo ya realizado en esto. Es como un repositorio de rúbricas que pueden ser editadas, ¿sí? Entonces usted puede tomar como referencia estas dos como para que pueda aterrizar. Hay muchos ejemplos en diferentes áreas, no necesariamente solo en lo que se refiere a un solo tema, sino más bien en algunos temas que a usted les puede servir, ¿sí? Ahora bien, vámonos a nuestra aula de prácticas justamente para comenzar el diseño de las actividades, ¿sí? En primera instancia, no se olviden al momento de ustedes ingresar a su aula, poner activar edición. Ahí usted le va a permitir agregar una nueva actividad,
En este caso tengo una pestaña solo de actividades y vamos comenzando con las más importantes, ¿sí? Y luego vemos si nos alcanza el tiempo para trabajar las otras, ¿ya? En lo que se refiere ya a las tareas, ¿sí? Vamos a darle doble clic o agregar, le ponemos un nombre, por decirle así. Ponemos una descripción donde vamos a poner primero debe leer tal cosa, luego debe realizar tal situación y después enviar el archivo, por decirle así, ¿sí? Si usted quiere agregar algún tipo de formato, algún tipo de ejemplo, a lo mejor de esta tarea, lo puede agregar en esta sección de archivos adicionales. Usted lo que hace es seleccionar el archivo, subir el archivo, luego seleccionarlo, ¿sí? Y lo sube directamente. Entonces yo solo voy a poner una base, ¿sí? Y luego aquí en esta parte usted puede ya configurar todo lo que se refiere al inicio y al fin que esté disponible en lo que se refiere para poder realizar. Ahora, ¿qué se recomienda básicamente en lo que se refiere a las tareas? ¿Sí? Si usted obviamente va a trabajar unos 5 formatos, unos 6 formatos, los puede subir tranquilamente. Pero usted debe subir solo la información que sea necesaria en esta parte de las tareas. No va a subir, por ejemplo, los mismos recursos, los recursos complementarios o algún documento que usted considere que es para todo el curso, solo en esta tarea, sino más bien que usted tiene que priorizar que tal vez en esta sección usted lo que puede subir son los formatos que van a utilizar exclusivamente con estas tareas. No hay un mínimo ni un máximo. Pero la recomendación es que sea lo más concreto posible solamente con el formato. No solo ponerle, es que tienes que leer este documento, luego tienes que trabajar en tal formato y luego tienes que hacer tal cosa. Recordemos que inicialmente nuestro formato de curso indicaba que nosotros tenemos que crear la parte de recursos, recursos base, recursos complementarios y luego las actividades, ¿sí? Como les decía, justamente en esta parte tenemos la disponibilidad para poder entregar la tarea, ¿sí? Lo que se refiere ya a este de permitir entregas desde, ¿sí? Le arranca desde tal fecha, ¿sí? De tal hora. Aquí le puede poner desde cualquier hora que usted considere, ¿sí? La fecha prevista justamente para que pueda entregar. Luego, la fecha máxima para que pueda enviarle el estudiante la actividad, ¿sí? Y adicionalmente, usted tiene esta alternativa de decir, recordarme calificar en tal fecha. Entonces, por ejemplo, si usted se planifica una tarea o una actividad, ¿sí? De decirle al estudiante, mira, está abierta desde el día lunes la actividad, pero tú la puedes enviar, me estoy inventando, hasta el día viernes, de tal manera que a mí me recuerde que yo tengo que calificarla el día sábado o el día lunes siguiente, ¿sí? Luego tenemos este tipo de tipos de entrega de las tareas, que es algo muy importante para poder tomar en cuenta, ¿sí? Usted tiene dos alternativas en lo que se refiere a texto en línea, ¿sí? Y archivos enviados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a elaborar una rúbrica, que lo vamos a trabajar directamente en esta tarea, ¿sí? Usted puede limitar las palabras aquí. Entonces, le puede decir solo texto en línea, ¿no? Decir, mira, necesito que hagas un resumen máximo en 50 palabras del tema visto en la videoconferencia, por decirle así. Entonces, usted selecciona en primera instancia texto en línea y le pone el número de palabras, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Usted tiene archivos enviados. Si usted requiere, por ejemplo, que le suban alguna infografía, algún documento de PowerPoint o algún archivo en general, ¿sí? Que pudieran haberlo utilizado, lo agrega. Si usted no considera adecuado, ¿sí? Porque aquí a veces lo que es lo que pasa que cometemos los estudiantes el error justamente de trabajar. Decimos, mira, yo tengo texto en línea y archivos enviados y la tarea me dice, hazme un resumen de tal situación, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes generalmente? Como tienen las dos alternativas, lo que hacen es pegar las 50 palabras en el texto en línea y adicionalmente enviarle un archivo de Word con las mismas 50 palabras, ¿sí?
Entonces, va a depender mucho cómo usted elabore o planifique su tarea. Pero yo sí le recomiendo aterrizarle muy bien, ¿sí? Para decir, mira, solo envíame texto, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede usted proponerle que hagan algún tipo con alguna aplicación que ya sea Canva, sea Powtoon o alguna otra, ¿sí? Y digan, mira, solo necesito que me envíes el enlace. Entonces, solo le envían el enlace y ya no haría falta el archivo enviado. Pero sin embargo, si su tarea va enfocada y dice, mira, necesito que me pongas un resumen de 50 palabras y luego le apliques a un archivo, a un formato, envíame el archivo, sí, eso es algo diferente. Como digo, todo parte de la creatividad del docente para decir cuál es lo más efectivo y poder utilizar. Moodle les da las dos alternativas. Una vez que usted seleccione archivos enviados, usted tiene la posibilidad de decirle al estudiante hasta cuántos archivos puede enviar, ¿sí? No se recomiendan que sean muchos, sino más bien que sean máximo unos 2 o 3, de tal manera que usted, por decirle, les da 10 archivos y lo que le hacen es, me estoy inventando, hacerles una página por cada archivo, por decirle así. Entonces, obviamente le van a entregar algunos archivos. Entonces, la idea es que se concrete. ¿Sí? Ahora bien, el tamaño máximo, en este caso, como es de 1000 aulas, yo le tengo de 100 megas. Pero lo más recomendable es que no sobrepase las 2 megas, ¿sí? Con todos los archivos. De tal manera que a usted no se le va a complicar el calificar, ¿sí? Porque hay veces que nosotros mismos como docentes nos ponemos la soga al cuello, como se deben decir, y le ponemos 20 archivos, ¿sí? Y que pueda subir hasta 100 megas. Sí, y yo me demoro horas tras horas en el descargar la información para poder calificar. Sino más bien mi recomendación, si es que máximo sean 2 archivos, máximo 2 megas, ¿sí? Ya, ahora bien, hay situaciones que a veces las plataformas están muy restringidas a lo que se refiere a los tamaños de los archivos. Y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi tarea que pesa, me estoy inventando, 10 megas, ¿sí? En ese caso, lo que se les puede recomendar al estudiante y que también puede estar en partes de las directrices es que suban a un repositorio de la nube, que pueden trabajar con Dropbox, pueden trabajar con Google Drive, con OneDrive, ¿sí? O por si es muy pesado, tal vez con WeTransfer, por ejemplo. Entonces, la idea es justamente transmitir esa información a los estudiantes, ¿sí? Porque, como digo, lo más efectivo es que sea lo más liviano y lo más corto posible para que usted también, digámoslo así, no desgaste su tiempo en solo revisar, sino también en planificar, ¿sí? Aquí en esta parte tenemos todo para que ustedes puedan elegir el tipo de archivo, ¿sí? Entonces, aquí, si usted no pone nada, no hay problema, ¿sí? Tranquilamente lo puede dejar en blanco. Sin embargo, Moodle les da esta alternativa para poder, mire, archivos de audio, ¿sí? Archivos de documentos, archivos de ficheros, ¿sí? ¿Qué significan los ficheros? Son los comprimidos, ¿sí? Archivos de imágenes, hojas de cálculo, bueno, en fin, hay algunas aplicaciones que usted puede ir seleccionando para que solo se limiten a poder ingresar esos archivos, ¿sí? Le repito la recomendación del webinario anterior, en la cual les decía que justamente no se recomienda ni como docentes ni como estudiantes trabajar con archivos .exe que son los ejecutables, sino más bien trabajar directamente ya con archivos que son más conocidos y más habituales, ¿sí? Luego tenemos ya el tipo de realimentación, ¿sí? En la cual a usted como docente le va a permitir agregar algún tipo de información, ¿sí? Para poderle realimentar. Como digo, es súper importante como docente que usted realimente todas las actividades enviadas, ¿sí? Aquí tenemos la alternativa, ¿sí? De agregar algún comentario de realimentación, ¿sí? Una anotación en PDF cuando son archivos de PDF, ¿sí? Tiene la alternativa de subir una hoja de calificaciones externas y unos archivos de realimentación. ¿A qué nos referimos a los archivos de retroalimentación? Si, por ejemplo, su tarea está en hágame una infografía, por decirle así, o un resumen en un documento de Word, por decirle así. Entonces, usted se puede descargar, evaluarlo en este documento de Word y subirlo directamente como realimentación. Entonces, les decimos, mira,
el nombre del estudiante, ¿sí? Te adjunto el archivo con mis observaciones. Y justamente con eso le puede servir al estudiante decir, ah, es que aquí he fallado, aquí no he puesto atención a tal cosa, o me olvidé de alguna directriz que me dijo el profe o la profe. Sí, entonces justamente esa parte es bastante importante que usted mismo la defina. Luego tenemos la configuración de entrega, ¿sí? En la cual yo les sugiero dejarle por default, ¿sí? De tal manera que los estudiantes no se confundan. Pero aquí también tienen una alternativa en la cual dice es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Entonces, en el momento que usted le pone sí, usted puede decir, por ejemplo, usted acepta que la tarea enviada es de su autoría y no está incurriendo en plagio, por decirle así. Pero de una u otra manera, como le digo, va a depender obviamente de cómo usted le elabora a su tarea, ¿sí? Aquí también tenemos cuando son trabajos grupales, ¿sí? Podemos entregar por grupos. En este caso, cuando le ponemos sí, nosotros tenemos que verificar que el aula está configurada por grupos, ¿sí? Y nosotros previamente crear los mismos. Luego tenemos lo que se refiere a los avisos. Cuando nosotros le calificamos a los estudiantes, van a recibir una notificación indicándole que ya llegó la realimentación o que ya tiene su respectiva nota, ¿sí? Luego ya tenemos en esta parte de calificación, que aquí es donde vamos a poder agregar o configurar nuestra rúbrica de evaluación, ¿sí? Entonces, justamente comenzamos, miren, aquí tenemos tres alternativas en la cual podemos poner ninguna que no tiene ninguna calificación. Podemos poner una escala. La escala significa poner muy bien, regular, mal, por decirle así. Eso es una escala de valoración, ¿sí? Y en lo que se refiere a la puntuación, podemos ponerle tranquilamente, por decir, 10 puntos, ¿sí? Luego ya en los métodos de calificación, ¿sí? Aquí podemos nosotros seleccionar si usted considera trabajar ya una rúbrica, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos rúbrica, nos va a salir automáticamente para poder configurarla, ¿sí? Luego, lo que se refiere a a la categorización de calificación, ya se refiere ya a su libro de calificaciones, ¿sí? Que ya les voy a explicar un poquito más después para poder agrupar por categorías, crear ítems de calificación y algunas situaciones que podemos hacer con el libro de calificaciones. Ya lo demás lo hemos visto en los recursos, actividad de ajustes comunes del módulo, en la cual le podemos ocultar o mostrar, ¿sí? Restricciones de acceso, la finalización de la actividad, algunas marcas o etiquetas, ¿sí? Y esta parte de las competencias es configurado respecto al inicio de su curso, ¿sí? Entonces, para poderle ya configurar la rúbrica, ¿sí? Yo pongo guardar cambios y mostrar, seleccionándole la rúbrica, y aquí me va a salir automáticamente para poder yo configurar la rúbrica. Entonces, comienzo. Como es la primera vez que voy a crear la rúbrica aquí en esta aula, yo selecciono nuevo formulario desde cero, ¿sí? Entonces, aquí pongo una rúbrica, por ejemplo, rúbrica de resumen de videoconferencia, por decirle así. Solo le pongo como un ejemplo nada más, ¿no? En la descripción, por factor tiempo, le voy a poner lo mismo, ¿sí? Y aquí yo tengo las columnas justamente para poderle agregar los criterios y para agregar los niveles, ¿sí? Lo que les decía. Aquí en el criterio, por ejemplo, voy a poner bibliografía con normas APA, por decirle así, ¿sí? Entonces aquí no tiene bibliografía que valga cero. Aquí que valga un punto, pongámosle, tiene 2 bibliografías. Y aquí el otro le voy a poner, tiene, me estoy inventando nada más, 4, ¿sí? Si usted quiere agregar niveles y decir, mira, yo necesito que pongan 5, le pueden tranquilamente añadir nivel, ¿sí? Y así seguimos agregando el criterio, ¿sí? Por ejemplo, ortografía, ¿sí? Entonces aquí tiene muchas faltas, por decirles así. Tiene muchas faltas. Aquí, cuando tiene un punto, tiene, me estoy inventando, 5 faltas, ¿sí?
y aquí no tiene faltas, por decirle así, ¿sí? Ahora, la consulta común que me suelen hacer es que si estos puntos se van haciendo automáticamente con la calificación inicial que nosotros le pusimos de 10 puntos. Sí, justamente hace como una regla de 3 para poder calcular el valor que yo vaya a seleccionar, ¿sí? Lo demás lo puedo dejar por default, solo por ejemplo les voy a dejar estos dos criterios. Usted puede agregar muchos más criterios y muchos más niveles, ¿sí? Le pongo guardar rúbrica y dejarla preparada, ¿sí? Y me va a aparecer así. Miren, justamente yo puedo poner las directrices, el archivo me va a aparecer aquí, que pongo como referencia, ¿sí? Y en esta parte, solo es como para que ustedes visualicen, ¿sí? ¿Cómo yo voy a calificarles al estudiante? Yo le pongo calificación, ¿sí? Y digo, muy bien, aquí me aparece a mí la rúbrica. Le voy a calificar a esta señora Gladys que dice, muy bien, cumplió esto y cumplió por decir esto, por decirle así. Usted le cierra, ya quedan en verde, digámoslo así, seleccionado. Usted le puede poner una realimentación, falló en tal cosa, puede mejorar en tal situación, ¿sí? O algún tipo de realimentación. Luego de eso, usted pone guardar cambios, ¿sí? Y se guarda automáticamente. Ahora bien, como para adelantarnos un poquito, lo que se refiere a las calificaciones, yo necesito irme acá a calificaciones, ¿sí? Y yo automáticamente veo la puntuación, ¿sí? Recuerdan que nosotros le pusimos esta tarea sobre 10 puntos. Como no cumplió algunos criterios, le hace automáticamente una regla de 3. Y dice, mira, sabes que en esta tarea tiene 5. Entonces, la estudiante, ¿sí? Puede verificar en qué falló, ¿sí? Porque a la estudiante le va a aparecer la rúbrica en la parte inferior, ¿sí? Que usted le calificó y diga, ah, sabes que el profe me ha calificado que no tenía la bibliografía, vamos a ver en mi trabajo, en mi archivo, ah, cierto, solo he tenido, o no he puesto, me he olvidado de poner la bibliografía. Entonces, justamente le va a hacer como una evaluación mucho más directa, mucho más objetiva, ¿sí? Continuando con esto, vámonos a la siguiente actividad. Yo creo que son las más utilizadas, ¿sí? Yo voy a agregar una actividad. Permítanme, por favor. Voy a agregar, bueno, al chat ya justamente verificamos en el primer webinario, ¿sí? Ahora vámonos a una consulta, ¿sí? En esta consulta, básicamente usted puede hacer solo una pregunta, ¿sí? Tal vez para crear algún debate con algún foro aparte o crear previamente algún tipo de resolución para una videoconferencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo pongo una consulta que digan temas de trabajo final, por decirle así. Entonces, usted les dice, seleccione el tema de su preferencia, solo como ejemplo, ¿sí? Aquí le pongo, me estoy inventando COVID-19, por decirles así, COVID-19. Acá, desempleo, algún tema, ¿no? O puede poner, no sé, funciones del Estado, por decir así, solo como ejemplo, ¿sí? Si usted desea agregar más alternativas, lo puede realizar, ¿sí? Luego de eso, tenemos la disponibilidad que también podemos configurar las fechas de inicio y de cierre. En los resultados, aquí usted tiene la potestad de mostrarle los resultados ingresados por los estudiantes o no publicarlos. Eso ya va a depender mucho de cuál va a ser su criterio justamente para poder determinar. Entonces, si dicen, por ejemplo, esto de los temas, muy bien, voy a ver qué tema ha tenido mayor puntuación, ¿sí? Usted puede indicarle eso al estudiante, ¿sí? Van a haber situaciones que sí es sugerible agregarle los resultados al estudiante, pero ahí va a haber otros que no. Entonces, justamente va a depender cómo usted. Y en este caso, yo le voy a poner no publicar los resultados, ¿sí? Luego tenemos ya los 5 ítems que son por default y le pongo guardar cambios y mostrar, ¿sí? En este caso, como estoy como profesor, no voy a poderle ver. Sin embargo, sí, usted como docente puede directamente darle clic aquí en ver respuestas cuando ya le hayan contestado y usted va a ver básicamente quién le contestó, ¿sí?
o cuál es el tema mucho más llamativo, digámosle así, para poder realizar este tipo de consultas. La diferencia o un factor bastante importante que en una consulta solo puede ser una sola pregunta, ¿sí? No puede realizar más preguntas, solo es una, ¿sí? Entonces, otra alternativa que también suele ser útil para el uso de la consulta es cuando digan, seleccione me estoy inventando, la hora más adecuada para crear una videoconferencia de refuerzo, por decirle así. Entonces usted puede poner, me estoy inventando, martes a las 3 de la tarde, puede poner otra alternativa del miércoles a las 9 de la mañana o tal vez fin de semana. ¿Sí? Entonces, usted va a poder verificar esa información que dice, es que sabes que los estudiantes desean que la clase de refuerzo sea solo el día martes. Entonces, justamente con esa información, vuelvo y repito, todas estas actividades dependen mucho de su creatividad y del uso que usted le vaya a dar. ¿Sí? Continuando. Trabajamos con esto de las consultas, ¿sí? Y ahora tenemos también la encuesta, ¿sí? Esta encuesta, aquí tenemos dos tipos de encuestas, ¿no? Tenemos una encuesta solita y una encuesta predefinida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En la encuesta, usted puede crear cualquier tipo de pregunta que usted desee aplicarles a los estudiantes. En cambio, las encuestas predefinidas, a usted ya le viene un banco de preguntas en la cual no las puede cambiar, sino más bien solo le van a servir como referencia para tal vez evaluar el curso, para poder evaluarse como tutor o algo similar. Entonces, para poder darles el ejemplo, vamos a trabajar solo con lo que se refiere a la encuesta, ¿sí? Seleccionamos igual encuesta. Aquí vamos a poner el nombre. Me estoy inventando. Encuesta de prueba, ¿sí? Y le voy a decir al estudiante, conteste las siguientes preguntas de forma honesta, por decirle así, ¿sí? Ahora bien, en lo que se refiere a la disponibilidad, tenemos una fecha de inicio y de fin. Tenemos ajustes de preguntas y envío. Aquí un factor importante. Si, por ejemplo, usted va a realizar una encuesta para poder evaluar un recurso o evaluar una videoconferencia, ¿sí? Es sugerible ponerle anónima. De tal manera que usted solo obtenga esta información en forma general. Decir, mira, sabes que los estudiantes dicen que fallé en tal situación y usted no va a poder ver quién contestó este tipo de encuesta ya cuando le pone usted anónima. Si al contrario, usted dice, mira, sabes que yo necesito saber qué estás aprendiendo del curso o qué temas vas o quieres reforzar, usted le cambia de anónima, ¿sí? A que los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas, de tal manera que usted le puede realizar una realimentación personalizada a este estudiante. Dice, mira, ¿sabes qué? En la encuesta tú me pones de que no entiendes o no te gusta tal situación. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo puedo yo, digámosle así, reforzar lo que tienes falencias o tal vez no comprendes muy bien? Entonces, justamente, la encuesta tiene esas dos alternativas, ¿sí? Como digo, para poderse evaluar el curso o evaluarse como estudiante, usted puede seleccionar anónimo, pero si usted va a evaluar o sacar alguna información que es valiosa para usted, le pone directamente los nombres de los usuarios, ¿sí? Tenemos esta parte que dice después del envío, poner un mensaje de agradecimiento, por ejemplo, lo que a veces nosotros completamos las encuestas, ¿no? Gracias por sus respuestas. Obviamente usted puede o recuerde más bien que tiene la alternativa de agregar imágenes, de agregar algún video o algo similar. Usted puede enviar tal vez un audio de agradecimiento sin texto, por decirle así. Lo demás lo dejamos por default, ¿sí? Guardo cambios sin mostrar. Y aquí me da la alternativa para poder yo agregar las preguntas. Me voy a la pestaña de editar preguntas, ¿sí? Aquí selecciono el tipo de preguntas que yo voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, elección múltiple, por decirles así, ¿sí? Me va a seleccionar y digo, me estoy inventando, ¿no? Seleccione la valoración de la videoconferencia, por decirle así. Aquí le pongo una etiqueta que va a ser pregunta 1
Aquí tiene la alternativa de poner en este tipo de preguntas una sola respuesta, varias respuestas, ¿sí? Y aquí también tiene una sola respuesta desplegable. La lista desplegable es justamente lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Una lista que se muestra para la forma inferior o para abajo, ¿sí? En cambio, una opción múltiple de una sola respuesta me van a salir iconos, ¿sí? Para que yo pueda seleccionar. Entonces, aquí también usted lo puede ir indicando, ¿sí? Cuáles son si usted, por ejemplo, quiere agregar una opción de no seleccionada, en lo que se refiere a no ingresar, no que el estudiante no seleccione ninguna de las alternativas, sino más bien que lo deje como vacío, lo puede agregar. En este caso lo voy a poner sí, ¿sí? Y aquí voy a poner las alternativas, ¿sí? Bueno, excelente, malo, por decirle así, ¿sí? Y guardo la pregunta, ¿sí? Y miren, y me va a aparecer así, para que el estudiante vaya revisando. A usted le van a aparecer, obviamente, todas las preguntas en esta forma. Al estudiante solo le va a aparecer en una sola página todo, ¿sí? En este caso también voy a poner respuesta corta, otro tipo de pregunta, y le voy a indicar, por ejemplo, posee internet las 24 horas del día, por decirle así. Aquí le pone cuánto tiempo, cuánto espacio quiere usted tenerle de caracteres, ¿sí? Le voy a dejar por default y le pongo guardar pregunta. Entonces, aquí puedo poner no porque solo el celular que tiene datos tiene mi papá, por decirle así. O solo puedo conectarme a internet en las horas de la tarde que me voy a tal sector, ¿sí? Y usted puede ir agregando las preguntas que usted considere, ¿sí? Usted tiene respuesta de texto larga, por ejemplo, indícame una referencia tuya de dónde vives, por decirle así. Una respuesta numérica, que es básicamente, valga la redundancia, solo un número, ¿sí? O algunas otras. Entonces, usted tiene estas alternativas para poder trabajar ya una encuesta, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que generalmente me hacen es que si estas encuestas obligatoriamente tienen que ser calificadas o no tienen que ser calificadas. Eso va a depender. Pero yo les sugiero siempre cualquier tipo de actividad que usted agregue en su aula, agréguele un puntaje, ¿sí? Como para motivarles a los estudiantes que puedan realizar esta actividad, porque hay muchos estudiantes que dicen, pero esta actividad como que no me agrega nada, no me pone ni un punto, nada, no la hago. Pero para usted como docente es muy importante obtener esa información. Entonces va a depender obligatoriamente de cómo usted la aterrice a su encuesta, ¿sí? Luego para continuar, sí, que ya se nos está cortando el tiempo, vamos a seleccionar otra actividad, ¿sí? Que vamos a seleccionar lo que se refiere ya a un foro, ¿sí? Un foro, como les decía en algún momento, ustedes tienen que identificar si es un foro social o es un foro académico, ¿sí? Un foro social, obviamente los dos, cualquiera de los dos foros, ¿sí? Tienen que estar obligatoriamente relacionados con su tema de aprendizaje o con su tema de asignatura, ¿sí? No significa que un foro social es como para armar paseos, armar fiestas o algo similar, sino más bien el foro social es justamente para identificar qué experiencia tienes o qué conocimientos tienes, qué expectativas tienes de la asignatura o qué expectativas tienes de la unidad, ¿sí? Eso es lo que se refiere ya a un foro social. En cambio, un foro académico tiene que estar orientado a un objetivo académico. Crear un debate directamente con sus estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, no solo preguntar, ¿qué te pareció, por decir, la videoconferencia? Por decirle así. Entonces los estudiantes solo le van a contestar, bien, estuvo mal, le faltó tal cosa o estuvo muy poco tiempo. Pero la idea, por ejemplo, decir, mira, en la videoconferencia vimos tal tema. ¿Cómo lo aplicarías tú en tu vida diaria? Por decirle así, o poniéndolo como un estudio de caso, de tal manera que se crea el debate con todos los integrantes del foro. Hay que determinar que el foro es una actividad colaborativa y se van a ver todos los aportes de todos los estudiantes en una sola misma línea. Entonces, la idea es justamente trabajarla de esa forma, crear el debate
que como digo, no solo que le contesten sí, no, no me gustó, sí me gustó, sino más bien crear un debate, crear una situación de aprendizaje, decir, mira, es que en la videoconferencia me enseñaste tal situación, sí, y yo la aplicaría de tal manera. ¿Sí? Entonces se crea el debate porque otro estudiante puede decir, mira, yo tengo la misma idea, pero yo la podría aplicar de esta forma. ¿Sí? Para poderle configurar, para poderle poner la parte técnica de este foro, si usted comienza como todas las actividades con un nombre, por ejemplo, le pongo foro unidad 1, por decirle así, pongo la directriz, ¿sí? Puede poner usted un objetivo, ¿sí? Y también puede poner una rúbrica. Lamentablemente en Moodle, solo para las tareas, usted puede crear rúbricas automáticas para poderlas calificar. En cambio, en los foros, usted solo las puede mencionar, tal vez agregando una tablita, ¿sí? Por ejemplo, estoy solo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí pongo los criterios, ya aquí pongo los nivel 1. Y nivel 2, por decirles así. Entonces usted comienza a agregar la información correspondiente. Entonces, de tal manera que el estudiante también conozca, ¿sí? Cuando es un foro académico, es importante que usted también le haga interactuar al estudiante, entre comillas, de forma obligatoria, ¿sí? ¿A qué me refiero? Sí, si usted dice, muy bien, plantéame yo le planteo un estudio de caso y me contesta tal situación. Pero como parte de la evaluación o como parte de la rúbrica, usted le dice, mira, también agrega mínimo, me estoy inventando, mínimo 2 aportes a tus compañeros, de tal manera que le obliga, como digo, a interactuar con sus compañeros, de tal manera que no solo ponga mi tarea y ya listo, ahí finalizó, como que no tendría mucho sentido yo crear un foro de debate, un foro académico, si no les hago participar a todos. Entonces, la idea es que dentro de la rúbrica pueda agregar esa información, ¿sí? Luego aquí nosotros podemos utilizar estos tipos de foros, ¿sí? Yo lo que les sugiero es justamente el foro para uso general, ¿sí? Tenemos obviamente debate sencillo, tenemos foro de estándar, que justamente lo que se diferencia es cómo se muestra la información directamente al estudiante, ¿sí? Porque el objetivo tiene que estar orientado a un aprendizaje. Y obviamente no deslindarse de su tema de asignatura o de su objetivo de aprendizaje, ¿sí? Tenemos también la disponibilidad, ¿sí? Aquí también tenemos algo muy importante, ¿sí? Si usted desea que dentro de un foro también le agregue algún tipo de archivo, ¿sí? Lo puede usted indicar. Miren, por ejemplo, ustedes tienen, obviamente si usted pone no ingresar, le pone 0, pero sí puede seleccionar los archivos que considere subirlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted puede crear, como decía, un estudio de caso, ¿sí? Y dice, mira, ¿sabes qué? Elabórame una infografía o un mapa mental respecto a eso y adjúntame parte del foro. Lo puede realizar, ¿sí? Aquí también podemos poner número de palabras, ¿sí? ¿Cuántas palabras tiene? ¿Sí? Entonces, justamente eso le va a usted a orientar y eso tiene que ser parte de su rúbrica de evaluación. Es decir, mira, mínimo tienes que tener 50 palabras o máximo tienes que tener tantas palabras, ¿sí? Pero en Moodle lo tiene como algunas alternativas que a usted le van a facilitar al momento de trabajar este tipo de actividades, ¿sí? Luego tenemos suscripción y seguimiento. Esto le va a permitir recibir automáticamente al estudiante notificaciones cada vez que agregue a alguien un aporte. En este caso puede ser automática o forzosa u opcional, ¿sí? Bloqueo de discusión, ¿sí? En este caso no le bloqueamos la discusión de tal manera que pueda agregar aportes para los demás estudiantes. En esta parte usted puede agregar es como una clase de plugin que tiene esta nueva versión para poderles calificar automáticamente a todos, ¿sí? En este caso le puedo poner una puntuación o una escala, ¿sí? Luego tenemos las calificaciones, que de igual forma funcionan como las tareas, ¿sí? Poner, en este caso, promedio de valoraciones, número de valoraciones, calificación máxima, el promedio cuando usted dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a poner un promedio de todos los aportes que vaya a calificar, le pongo un promedio. O al mismo tiempo, usted puede poner calificación máxima, calificación mínima.
Todo va a depender cómo usted lo utilice. En este le voy a poner un tipo de puntuación que tenga, me estoy inventando 10 puntos. De igual forma, aquí la categorización es parte de las calificaciones. Y estas 5 les voy a dejar por default. Le pongo guardar y mostrar, ¿sí? Y me va a aparecer así. Entonces, para que usted comience con el foro, ¿sí? Le pongo añadir un tema. Funciona algo muy similar como un correo electrónico, ¿sí? En la cual le voy a poner un tema y le voy a poner el aporte. Le pongo enviar al foro y estaría listo. Y este mismo botón tienen también los estudiantes, ¿sí? Para continuar, luego tenemos lo que se refiere ya a los cuestionarios. Funciona algo muy similar como las encuestas. Sin embargo, estos cuestionarios tienen que ser obviamente valorados. Le ponemos un nombre, ponemos las directrices. Aquí vamos a poner cuántos intentos usted va a tener, cuánto tiempo le va a dar al estudiante para poder realizar esta evaluación, ¿sí? Y la va a configurar más abajo. En temporalización, usted le pone abrir o cerrar las fechas. Si usted lo deja abierto, no hay ningún problema. ¿Qué tiempo límite tiene para poder realizar esta evaluación? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le puedo poner 30 minutos. Aquí tiene usted para poder agregar. Si, por ejemplo, quiere tener un cuestionario que sea abierto durante una semana, lo puede configurar durante días, durante horas, durante minutos, durante segundos. Todo va a depender cómo usted lo vaya a realizar. Esto es muy importante porque cuando el tiempo ha terminado, siempre tiene que estar configurado que el envío se realiza automáticamente. Porque ¿qué es lo que pasa a veces? Que el estudiante está realizando el examen y justo se le va al internet o justo se le quema la computadora. Entonces, si nosotros no configuramos que el envío se realice automáticamente, va a perder la información que intentó realizar el estudiante o que guardó, ¿sí? Entonces, así usted tenga 5 preguntas y solo realizó 2, por decirle así, automáticamente se va a enviar. Aquí en la calificación va a poner los intentos permitidos, cuántos intentos va a realizar usted, va a permitir que el estudiante realice la evaluación, en este caso le pongo 2, ¿sí? De igual forma, cuando ya pone más de un intento, le va a preguntar si usted quiere ponerle la calificación más alta o un promedio. De igual forma, va a depender cómo usted le aterrice su calificación. Aquí en lo que se refiere al esquema es cómo se van a mostrar las preguntas dentro del cuestionario, ¿sí? En este caso, yo por cada página le digo que ingrese 2 preguntas o pongámosle 3 preguntas, ¿sí? Aquí en comportamiento de preguntas también es algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede en presencial? Cuando nosotros tomamos un examen en presencial, generalmente entre los estudiantes están conversando y decir, mira, dame la respuesta de la pregunta 3, ¿sí? Entonces, como ya tienen fotocopias en presencial, sí puede coincidir las mismas alternativas. En cambio, en Moodle, a usted le da la alternativa, ¿sí? De reorganizar las opciones de las preguntas que va a tener, ¿sí? Entonces, el estudiante A no va a tener el mismo orden de ABC, por decirle así. El estudiante B va a tener BCA, por decirle así. Entonces, va a tener una nueva organización de tal manera que si se conversan entre estudiantes, nunca le va a coincidir, ¿sí? Las opciones de revisión, justamente aquí les va a poder determinar a usted que una vez finalizado el intento del cuestionario van a poderle mostrar las respuestas correctas, va a poder usted determinar el puntaje que alcanzó, ¿sí? Cuál va a ser el intento en sí y pueda realizar el otro intento, ¿sí? Aquí en la apariencia usted puede agregar una imagen en este tipo de situaciones. En este caso le voy a dejar por default. Esta parte de restricciones sobre los intentos, ¿sí? Usted puede poner una contraseña para que ingrese al siguiente intento, ¿sí? También tiene forzar intentos de tiempos, es decir, usted dice, mira, ¿sabes qué? Ya fallaste en el primer intento, pero yo te voy a dar, no sé, un día, 2 días, justamente para que puedas estudiar nuevamente y poder realizar nuevamente el intento. Que también puede ser configurado aquí. Lo único que hago es habilitar, ¿sí? Y aquí pongo por decir que le voy a dar 2 días, por decirle así, ¿sí? En esto seguridad del navegador, ¿sí?
también es algo importante porque si usted le pone seguridad del navegador y selecciona ventana emergente, ¿sí? Es como factible de que el estudiante no le vaya a copiar y pegar las preguntas, ¿sí? Eso no le garantiza de que el estudiante le vaya a tomar foto, porque eso todavía no hay un plugin dentro de Moodle que le pueda garantizar ese tipo de situación. Sin embargo, sí le puede delimitar para que no le copie y le pegue las preguntas que tenemos, ¿sí? Luego ponemos guardar cambios y mostrar, ¿sí? Y aquí usted tiene la alternativa de agregar las preguntas. Ponemos editar cuestionario, ¿sí? Aquí también tiene usted la alternativa de poner el puntaje que va a valer. En este caso le voy a poner 5 puntos, ¿sí? Y le guardo. Luego de eso, usted puede ya agregar las nuevas preguntas que pueden tener. Pueden ser verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta. Estas de arrastrar y soltar son algo nuevo en estas nuevas versiones de Moodle, en la cual son muy útiles, por ejemplo, si usted está dando, me estoy inventando, geografía. Entonces, la imagen usted la tiene de fondo, ¿sí? Y el estudiante va a ir arrastrando de imagen en imagen o de texto en texto para ubicar, por ejemplo, las provincias del Ecuador, por decirle así, ¿sí? Entonces, esta es la forma de crear los cuestionarios. Como digo, es algo muy similar a la encuesta para poder agregar las directrices y poder agregar las preguntas, ¿sí? Ahora bien, vámonos a casi la parte final en lo que se refiere a las insignias. Cuando usted ya tiene ya las actividades organizadas, ¿sí? Y usted dice, muy bien, sabes que yo le voy a dar una insignia cuando ya finalice el curso, ¿sí? Y puede decir aprobado el curso o por decir aprobada el aula, por decir así. Me voy a la parte de insignias, ¿sí? Pongo añadir una nueva insignia. Aquí le pongo un nombre, por decirle así, insignia de fin de curso, por decirle así. Le pongo la versión 1, ¿sí? Aquí le pone una descripción, ¿sí? Usted finalizó con éxito el curso. Aquí selecciona usted la imagen de la insignia, que puede ser, como yo suelo decir, creada desde el Word, desde el PowerPoint o bajada algún tipo de imagen que usted la pueda modificar, ¿sí? Siempre y cuando respetando los derechos de autor, ¿sí? Luego le pongo crear insignia, ¿sí? Y aquí le voy a poner, dentro de criterio, le voy a poner finalización del curso, ¿sí? Entonces, aquí digo, mínimo tiene que tener 70 puntos, por decirle así, ¿sí? Finalizado tal periodo y aquí le pone una descripción. Y pongo guardar. También las insignias le puede a usted servir cuando finalice una actividad. Por ejemplo, entregó un trabajo integrador o realizó el cuestionario, por ejemplo, final de la unidad. Usted puede, en vez de finalización del curso, selecciona la finalización de la actividad, ¿sí? Mire, entonces usted selecciona la actividad que desea agregarle la insignia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Usted puede configurar los mensajes que diga, mira, se ha otorgado tal insignia, felicitaciones o algo similar. Usted puede editarlo. Como digo, tiene las mismas alternativas para poder agregar imágenes, videos o cualquier otra situación, ¿sí? Una vez que usted ya la tenga configurada, ¿sí? Usted tiene que habilitar el acceso. Necesariamente hacer clic en este botón de habilitar acceso, ¿sí? Para que sus estudiantes puedan alcanzar este tipo de insignia, ¿sí? Si usted no la habilita, no se le va a mostrar al estudiante. De igual forma, usted va a poder tener un control aquí en la parte de destinatarios, quién alcanzó la insignia y quién no, ¿sí? Las insignias se van, digámosle así, es sugerible utilizarlas más en un sentido de gamificación, ¿sí? Donde al estudiante le vaya motivando con este tipo de insignias a alcanzar un cierto nivel, por decirle así. Entonces, usted puede decirle, mira, el primero que alcance la insignia de la unidad, le voy a dar medio punto para el siguiente parcial.
por decirle así. Entonces usted dice, mira, aquí en destinatarios dice, a ver, ¿quién sacó la primera insignia? Ah, esta persona sacó la primera insignia. Entonces usted lo publica o le informa a los estudiantes, y mira, tal persona consiguió en primera instancia esta insignia, ¿sí? Me voy a robar tal vez unos 5 minutitos más, mi Fer, para poderles enseñar esta parte de las calificaciones que también es muy importante, porfa, ¿ya? ¿Sí? Listo. Tranquilo, sigue, Cristian. Ujú. Ya, voy a hacer lo más rápido posible. Mil disculpas que estoy correteando básicamente con el tiempo, ¿sí? Me voy acá a calificaciones, ¿sí? Justamente para poder yo hacer, por decirles, un promedio de este puntaje. Por ejemplo, me voy a configuración, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es agregar una categoría. Entonces, por ejemplo, agrego la categoría, le pongo unidad 1, ¿sí? Aquí en el cálculo total, ¿sí? Le puedo poner suma de calificaciones, ¿sí? ¿Cómo está? Tranquilamente le pongo guardar cambios y yo voy a comenzar a arrastrar este tipo de actividades dentro de esta categoría para que me parezca un poquito más organizado. Miren, ¿sí? Entonces, usted tiene esta posibilidad de ir agrupando, ¿sí? Sin embargo, nuevamente cuando usted ya tenga las actividades, no está aquí activado. En esta plataforma me faltó activarle, aquí hay las alternativas de ponerle media de calificaciones, ¿sí? Y ponerle algunas otras alternativas. Sin embargo, usted puede hacer una valoración de decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que la primera unidad, me estoy inventando, cueste 10 puntos. Entonces, lo que va a hacer usted es directamente ir calculando por cada actividad, ¿sí? El puntaje que usted corresponda para que automáticamente usted le sume y diga, mira, ¿sabes qué tal estudiante en esta unidad 1 alcanzó, me estoy inventando, los 25 puntos en este caso que necesito para aprobar esta unidad? Voy a suponerle que usted tenga 4 unidades, solo suponiendo. Entonces usted va a decir que cada unidad va a valer 25 puntos. Entonces usted tiene que crear como en cada actividad la valoración para poder alcanzar los 25 puntos en esta unidad. Aquí también tiene usted la alternativa de agregar un ítem de calificación. Por ejemplo, usted dice, voy a evaluar la asistencia a las videoconferencias, por decirle así. Entonces pongo asistencia, ¿sí? Hay también un plugin por si acaso que les puede servir para esto de la asistencia. Pero sin embargo, ahorita vamos a crear solo el nuevo ítem de calificación. Entonces aquí yo le voy a poner que esto tenga 10 puntos, por ejemplo. ¿Sí? Y le pongo guardar cambios. Y esto le voy a llevar a una nueva categoría. Por ejemplo, pongamos asistencias, por decirles así. Entonces yo a este le voy a arrastrar y le voy a poner dentro de asistencias, ¿sí? De tal manera que usted va organizando su libro de calificaciones, ¿sí? La idea es que obviamente estén relacionados a las calificaciones que ustedes tenga como estudiantes, ¿sí? Sí, esto en forma general, ¿sí? Em, yo creo que no se me escapa nada. Démosles unos minutitos justamente para poder contestar las preguntas del chat que voy a comenzar a contestar. Me dice, cómo hago mi página en Moodle con un servidor? ¿Cómo tengo la URL para compartir con mis estudiantes? ¿Sí? Básicamente, cuando usted tiene su aula lista ya en un servidor, ¿sí? Lo único que tiene que hacerle es enviarles directamente este enlace de aquí, ¿sí? Tiene que verificar que justamente haya un ID, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted tiene, me estoy inventando, 4 asignaturas, ¿sí? Lo recomendable es que se le mande solo el enlace donde esté el ID del curso correspondiente de los estudiantes, ¿sí? Entonces, justamente usted lo puede realizar con el envío de este enlace, con cualquier servidor que usted utilice. No necesariamente solo con Milaula, sino más bien puede usted tener el enlace propio de su institución o se creó un nuevo servidor usted mismo, ¿sí? Me dice,
Otra pregunta me dice, ¿existe un límite en el número de recursos? ¿Sí? Como les decía justamente en el webinario anterior, entre menos es más, ¿sí? Usted tiene que ser lo más concreto posible y obviamente optimizando lo que se refiere a los tiempos, ¿sí? No se recomienda, por ejemplo, poner un archivo de 100 páginas y de ahí tienen que estudiar, por ejemplo, los estudiantes en 2 días, por decirle así, sino más bien que los recursos ya va a depender de cómo usted se organice en su clase, en su asignatura. Como les digo, lo que usted sí tiene que determinar es un recurso base y un recurso complementario. Tampoco los recursos complementarios no es que les vamos a llenar de toda la información que tenemos, sino más bien ser lo más concreto posible que solo les amplíe la información del tema, ¿sí? Me dice, buenas tardes, para la tarea debo agregar la rúbrica cada vez que pongo una tarea o ya se queda grabada. Sí, se queda grabada directamente para poder yo, digámoslo así, reciclarla para otro tipo de tarea y también la puedo modificar. ¿Sí? Sí puede usted crear varias rúbricas y reciclarlas con los diferentes usos que usted vaya a tener. ¿Sí? Justamente otra pregunta me dice, ¿la rúbrica debe ser realizada por cada actividad? No necesariamente, ¿sí? Usted puede crear una sola rúbrica para todas sus actividades o al mismo tiempo no utilizar rúbricas. No es un requisito el agregar rúbricas para todas sus actividades, sino más bien va a depender de cómo usted se vaya a organizar, ¿sí? Dice, he creado insignias, pero cuando se duplica el siguiente curso se borra. Sí, efectivamente, lo que tiene que usted es, cuando saca la copia de seguridad, agregar la insignia. Hay un icono que dice insignias, entonces usted tiene que agregarle para que se vaya arrastrando esa información. ¿Sí? Dice, en educación inicial y preparatoria se trabaja cuantitativamente en Moodle, toca ubicar la escala para la rúbrica. Como les digo, si es netamente cuantitativa, ¿sí? Usted no necesariamente tiene que utilizar una rúbrica. La rúbrica le va a servir a usted como docente para poder realizar una evaluación mucho más objetiva, mucho más concreta. ¿Cumplió esto? ¿No cumplió esto? De tal manera que le salga una forma como más directa. ¿Sí? Eso, compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Ofer, ya damos por finalizado. Ya casi me pasé 10 minutos. Mil disculpas por el tiempo. No te preocupes, Cristian, sí Ujú. ya nos pasamos, pero no hay problema. Cuando estamos aprendiendo, el tiempo se nos va volando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Este webinar ha sido uno de los más productivos. Cristian siempre viene con temas muy interesantes, así es que esperamos que hayan aprovechado cada uno de los conocimientos que Cristian les dio y puedan aplicarlos a su labor diaria. Esperamos que desde Poliestudios que podamos ayudarles con un granito de arena con estas capacitaciones. Y recuerden que estas capacitaciones ustedes pueden certificarlas con nosotros mediante una certificación por 40 horas académicas. Esta certificación es imprescindible para sus ascensos profesionales, para concursos de mérito y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para su desarrollo personal, social y profesional. Para adquirirla pueden hacerlo a través del depósito de $20 a la cuenta corriente Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2-001. No olviden que pueden hacerlo a través de esta cuenta corriente y nosotros les daremos llegar su certificación. Además, las personas que realicen este pago, pues, les enviamos adicional el material que nuestros expositores trabajan para su retroalimentación. No olviden que también pueden encontrar los videos en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. Ahí están albergados todos los videos de las capacitaciones anteriores de Cristian y de todos nuestros ponentes que han participado a lo largo de este proyecto, Un Docente Todoterreno. Les cuento además que a partir del lunes 14 de septiembre empezamos con otro webinar muy interesante también sobre experticia online, un docente del siglo XXI.
a cargo de María Fernanda Arce. Este webinar será a partir de las 6 de la tarde a 7 de la noche. Vamos a tratar temas muy importantes, muy interesantes, como la formación profesional online bajo el enfoque por competencias, la educación virtual, la nueva forma de educar, propuestas de aprendizaje online y cómo ser un excelente docente digital. No pueden perderse esta nueva formación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Desde Poliestudios te enviamos un cordial saludo y un agradecimiento muy grande por tu aporte. Esperamos que el día lunes nos acompañen en el siguiente webinar a cada uno de ustedes. Y nos vemos entonces el día lunes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les dejamos, pero sin antes tomarnos la fotito de despedida de este webinar. Les invito a que puedan prender sus cámaras para tener nuestra fotito de costumbre. Vamos a tomarnos la foto a la 1. A las 2, esperemos 2 segunditos que todos están prendiendo sus camaritas. Y todos una sonrisa a las 3. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y les esperamos entonces el día lunes. No olviden que aún pueden obtener la certificación haciendo el depósito correspondiente. Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. Gracias, Cristian. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.